El tema en general es las obras de la fe en el nuevo pacto. Bueno, porque hay obras de la fe también en el antiguo pacto, ¿no? Pero las... sí. ¿Se ve mejor? Las obras de la fe en el nuevo pacto, veíamos ayer empezando que nuestra salvación y nuestra vida era por fe, es por fe y no por obra, ¿no? La doctrina del Nuevo Testamento es clara en eso. Nosotros no somos salvos por fe, por obras, sino por fe, ¿no? Pero luego viene Santiago y nos dice que la fe verdadera produce obras, ¿no? Incluso dice, ¿no? Al final, dentro del contexto hay que entender el versículo que también somos salvos por obras, dice, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que esas obras son las obras de la fe, las obras que autentican nuestra fe, ¿no? Porque podemos decir que tenemos fe, pero si no hay obras, esa fe está muerta, ¿no? Luego vimos en el punto C que por las obras seremos juzgados, por las obras somos evaluados, incluso por Dios, y también premiados, ¿no? O juzgados. Veíamos, por ejemplo, que en varios lugares dice que se nos va a juzgar por las obras, los libros que serán abiertos en el trono blanco, contienen nuestras obras, dice, ¿no? En Apocalipsis veíamos de una manera sorprendente que en la evaluación que hace Dios de las 7 iglesias, las evalúa por sus obras. Desde la primera iglesia, desde Éfeso, yo conozco tus obras, etc. Veíamos un montón de versículos, ¿no? Más de 12 versículos que hablan de las obras en aquella mirada que tiene Dios a las 7 iglesias, que son una representación de la iglesia de hoy, ¿no? Entonces, vemos que esa fe, en este versículo, en el 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? O sea, es interesante mirar que probablemente solo se refiere a la salvación del alma, ¿no? Pero está cuestionando la fe sin obras, aún en el aspecto de la salvación, ¿no? Dice, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, esa tu fe te podrá salvar. O sea que sí es necesario ver las obras de la fe, ¿no? Aquí está los que... ¿no? Miren, aquí están los versículos de Apocalipsis. Los voy a pasar así, pero son tantos. Todo hablando de obras, del capítulo 2. Todas las iglesias, miren, ¿no? Y al final, ¿no? En Apocalipsis 20, los últimos capítulos de la Biblia, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿no? Según sus obras. Y cada uno fue juzgado según sus obras, ¿no? Veíamos características de las obras de fe. Veíamos a Jesús, ¿no? Que él decía, yo nada puedo hacer de mí mismo, ¿no? Sino lo que hago es todo lo que veo al Padre. Entonces ahí nos pone varias cosas. Él les dije que trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida espiritual. Y le preguntan entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, dice que creáis, ¿no? En el que Él ha enviado. Bueno, en muchos versículos, hablando de Jesús, al final Él dice que les dice en una conversación a los discípulos que sus obras, que si no le creían, después de haber estado 3 años con Él, dice, al menos créanme las obras que yo hago, ¿no? Y después dice a ellos, les dice, si el que cree en mí, aquí dice el que me cree, las obras que yo hago, él también las hará, porque yo voy al Padre, ¿no?
veíamos también ayer, me acuerdo que es esto muy importante, en Mateo 5 dice que somos la luz del mundo, y dice una ciudad sobre un monte no se puede esconder, y dice la luz no se puede poner bajo del almud. Estaba hablando y después dice y dice que la luz viene cuando los hombres vean vuestras buenas obras, ¿no ve? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, la luz queda en el almud es cuando nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras. La fe nuestra se muestra como estando en el monte cuando tenemos obras de fe. ¿Amén? Obras de fe. Luego veíamos que todas las obras de fe en el nuevo pacto tienen como base nuestra nueva naturaleza, ¿no? Veíamos las buenas obras de los fariseos en Mateo 6, que no calificaban porque eran con otras motivaciones, ¿no? Para ser vistos de los hombres. Luego en Mateo 7 habla de incluso que los hombres iban a decirle Señor, Señor, y él dice, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Y aún muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, liberamos, y yo les diré, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, y ahí veíamos, estaba en el contexto de los falsos profetas, ¿verdad? Y hablaba, después de que se cuiden de los falsos profetas, y que los conocieran por sus frutos. Amén. Los falsos profetas pueden hablar, probablemente son a nuestros ojos tan similares a los verdaderos, que habría que ver sus frutos, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis, y luego habla de los dos árboles, ¿no? El árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el bueno puede dar frutos malos. El árbol significa nuestra naturaleza, ¿no? El árbol malo es nuestra vieja naturaleza, que no puede dar frutos buenos, que por más que aparenten ser buenos, no son buenos. Y la nueva naturaleza que tenemos nosotros, ese no puede dar frutos malos, ¿no? Todo lo que da son frutos buenos porque es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces veíamos que somos participantes de la naturaleza divina. Eso vimos ayer. Este pasaje muy interesante de Efesios 2, que somos salvos por la fe, porque es donde Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Las cuales están preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Lo maravilloso de estas buenas obras es que ya están preparadas, ¿no? Vamos a ver ahora que son hechas en el reposo. Ok, entonces no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, ¿no? Para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras. En Juan 15 dice, ¿no? Todas las obras que tiene el pámpano vienen del árbol, ¿no? Y yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Así que toda la savia tiene que venir de ahí. Entonces realmente son los frutos que Dios quiere, ¿no? Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. O sea, toda buena obra que es aceptable a Dios, que como vemos, trae luz al mundo, dice, para que los hombres glorifiquen al Padre, todas las buenas obras que van a hacer que los hombres glorifiquen al Padre, proceden del Padre. Son de procedencia de la nueva naturaleza que tenemos nosotros. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Nada que sea esta clase de obras, porque vemos, ¿no?, que de todas maneras tenemos que hacer obras, ¿no? No las obras de la ley, que no tienen ningún resultado, que no salvan, que son obras incluso a veces hasta aborrecibles delante de Dios. No hemos visto eso, pero en Isaías les dice, ¿no? Todas vuestras justicias me son como trapos de inmundicia, porque son simplemente porque proceden precisamente de la vieja naturaleza, ¿no? Y no son de fe siquiera.
Ok, luego hemos visto las obras que no cualifican como obras religiosas. En Mateo 6, las 4 cosas que hacían, que son buenas, pero que, porque la motivación era errada de los escribas y fariseos, para el Señor no tiene ninguna recompensa, son como si no hubieran hecho nada. Amén. Y este otro, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a ver en el punto 4 y el punto 5 ahora, la clase de fe que se necesita para producir las obras de fe. Amén. Y yo puse ahí un mínimo de fe. Hay tamaños de fe. Hay fe que no alcanza, ¿no? Jesús habló mucho de esa fe con sus discípulos. Y él les reprochó muchas veces, ¿no? Hombres de poca fe, ¿no? ¿Por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Por vuestra poca fe. Entonces hay un mínimo de fe, ¿no? Y aquí tengo varios pasajes donde Jesús les reprende y les dice hombres de poca fe, ¿no? Mateo 6:30 dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando en el sentido de la provisión de Dios, ¿no? Está en Mateo 6, en el versículo 33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendría de Él por añadidura, ¿no? Y aquí está hablando de que aún Salomón, con toda su gloria, no se vistió como la hierba, pero Él dijo, si a la hierba yo la visto, ¿cómo no haré mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Vemos que la poca fe nos impide confiar en la provisión de Dios. Amén. La poca fe, aquí, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y reprendió a los vientos y al mar, ¿no? Entonces, en este otro pasaje de la poca fe, es cuando cruzaron el mar, cuando querían cruzar el mar, y los vientos, ¿no? Les hicieron temblar de la fe. Pero ellos no confiaron en la palabra que Jesús les había dicho, crucemos al otro lado, ¿no? Entonces ellos estaban desesperados y Él les reprende, ¿no? Entonces nuestra fe debe poder superar las tormentas, ¿no? Si no podemos superar las tormentas de la vida, quiere decir que nuestra fe no alcanza, ¿no? Poca fe. En Mateo 14:31 fue cuando Pedro empezó a caminar por el mar, ¿verdad? Igual que el anterior, ¿no? Viendo las olas, viendo los problemas, se hundió. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Entonces, esta fe que tenemos debe tener cierto nivel, cierta cantidad, ¿no? Mateo 16:8, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No? Y aquí vemos que la poca fe también nos lleva a malinterpretar a Cristo, porque Jesús estaba diciendo ahí que se cuiden de la levadura, ¿no? De los fariseos, y ellos pensaban que era porque no hemos traído pan. Amén. Entonces, estas cosas de fe casi siempre enojaban al Señor, ¿no? El Señor le esperaba que los discípulos tuvieran por lo menos cierta cantidad de fe. Y cuando dijeron eso, Él dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre, de poca fe, que no tenéis pan? O sea, con poca fe también podemos desviarnos de la doctrina, podemos malinterpretar al Señor. Este otro pasaje, ¿por qué? Por vuestra poca fe, fue cuando estaba Jesús en el monte y bajó, y los discípulos estaban liberando a un muchacho, y no pudieron, ¿verdad? Hasta que llegó Jesús y liberó al joven de un espíritu que lo tiraba en el agua y en el fuego. Y luego se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿No? Porque supuestamente antes ellos lo habían hecho. Jesús, ya estamos en el capítulo 17. En las primeras de cambio nomás Él los envió a otros lugares
Y ellos volvieron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Pero aquí, nada, no pudieron. Y luego les dice que este género no sale sino con oración y ayuno. También dándonos una pauta de qué cosas ayudan a aumentar la fe. Amén. Hebreos 11 y Hebreos 12. Esto es bien interesante. En Hebreos 11 habla de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿no? Y al finalizar este Hebreos 11, dice lo siguiente: y todos estos, hablando de los héroes de la fe del Antiguo, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? En otras palabras está diciendo, ellos no recibieron, aquí dice lo prometido, pero en otras versiones dice la promesa. Los hombres del Antiguo Testamento no hicieron esas proezas de fe sin tener la promesa del Padre, ¿no? ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo, que hoy tenemos nosotros, ¿no? Y de ahí empieza el capítulo 12 diciendo, por tanto nosotros, ahora hablando de los que tenemos la promesa, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Pero aquí habla que nosotros también tenemos una carrera que correr y por el contexto nosotros tenemos obras que hacer, ¿no? Tenemos cosas que hacer, como dice Mateo 5, que traerán luz al mundo, ¿no? Que los hombres glorificarán a Dios por medio de nuestras obras, ¿no? Nuestras obras llevarán a Dios a glorificar al Padre, a los hombres a glorificar al Padre. Pero también habla de una forma de que nosotros podemos correr la carrera, es despojándonos de todo peso, ¿no? ¿Qué es todo peso? Es todo lo que nos impide, ¿no?, crecer en la fe. Y el pecado que nos asedia, habla del pecado que está, ¿no?, frecuentemente tras de nosotros, ¿no? Lo que llamamos nuestras debilidades. Y al final de este capítulo habla de la disciplina de Dios. Y dice que su disciplina al final es para que participemos de su santidad, ¿no? O sea, en realidad yo veo esto entre Hebreos 11 y 12. En Hebreos 11 está la lista de los héroes de la fe del antiguo pacto, y en Hebreos 12 el Señor quiere que seamos los héroes de la fe, entre comillas, del nuevo pacto, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucho más que hacer, mucho más capacidad. Recuerden en Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Para que Dios obre poderosamente a través de nosotros. Y el Padre dice, si yo lo tomo a cualquiera de ustedes por hijo, yo lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos esa clase de obras. Amén. Porque Dios nos quiere, o sea, Él no quiere un hijo inútil. Recuerden las dos últimas parábolas de Jesús, las 10 vírgenes y luego los talentos. Él quiere que hagamos producir sus talentos, ¿no? Él nos va a juzgar también por no producir según los talentos que Él nos dio. Él dice ahí que el que no produjo nada fue echado a las tinieblas de afuera, ¿no? Entonces, no sabemos si en la controversia, ¿verdad?, de si perdemos o no perdemos la salvación. Pero por lo menos podemos ver que Israel sí salió de Egipto, pero no entró a la tierra prometida. ¿Verdad? Dios no nos saca para dejarnos en el desierto. Dios quiere que vivamos en la plenitud, en la tierra prometida. Lo que vamos a ver ahora, ¿no? En Hebreos,
Sí, aquí está en el 12:5, ¿no? Habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos héroes de fe, o sea, hombres de fe. Y para nosotros es mucho más fácil porque estamos creados para eso, ¿no? Tenemos esa nueva naturaleza de Dios para eso, para hacer obras de fe maravillosas, ¿no? Y dice que el que no soporta la disciplina no nos trata ya como a hijos, ¿no? Entonces aquí también pasa por nosotros. Nosotros tenemos que aceptar la disciplina. Creo que está la disciplina del Señor. Bien, en esto, la clase de fe que producen las obras de fe, tenemos como ejemplo, como sabemos, el antiguo pacto es una sombra e ilustración del nuevo pacto. Dice en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Estaba bien, creo. No, tenía, igual estaba atrás. Porque somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Empiezo aquí porque ahí empieza a tratar de la fe. La palabra confianza es la misma palabra, pistis, ¿no? La palabra de fe. O sea, somos participantes de Cristo, pero al retener firme hasta el fin nuestra fe, ¿no? Nuestra fe nos debe guiar desde el comienzo hasta el fin. Recuerde que es esa fe y cierta clase de fe que produce las obras, ¿no? Que Santiago dice que si nosotros no tenemos esas obras, fruto de nuestra fe, estamos engañándonos y engañando a los demás, ¿no? Diciendo que tenemos fe, ¿no? Porque la fe no se evidencia por cuán fuerte gritamos que tenemos fe, sino por las obras que hacemos. Entonces, el autor a los Hebreos, como sabe, está hablando a los hebreos que estaban siendo tentados a volver al judaísmo, ¿no? Porque salir del judaísmo implicaba una gran persecución, ¿verdad? Y a veces hay mucha gente que no ve la diferencia entre el evangelio de la gracia y el evangelio de la ley, ¿no? Entonces empieza a mostrar la superioridad de Cristo, la superioridad de Cristo como sumo sacerdote, la superioridad de todas las cosas, ¿no? No es el punto. Ahora, aquí está hablando de algo que sucedió con ellos que a veces nosotros no hemos considerado bien. Una de las cosas que necesitamos ver bien es que tenemos que vivir una vida firme hasta el fin. O sea, desde el comienzo hasta el fin, nuestra fe debe permanecer. No podemos estar viviendo como una vez con fe, otra vez con fe. Tiene que ser firme y hasta el fin. Y dice el versículo siguiente, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En todo este pasaje, hasta el capítulo 4, como 3 veces dice esto mismo. No endurezca tu corazón, como en la provocación, ¿verdad? Como sucedió con Israel en el desierto. En la provocación está hablando del pasaje cuando ellos ya iban a entrar a la tierra prometida, enviaron los 12 espías, volvieron ellos con un informe de que en la tierra prometida había gigantes y ciudades amuralladas y que no se podía entrar, ¿no? Entonces, lo que se evidenció ahí es que el desierto que pasaron, que Dios les hizo pasar, no sirvió para ellos, no pudieron ser edificados
con esa pequeña fe, por lo menos para creer a Dios, ¿no? Vamos a mirar un poco más de esto. Entonces dice que no hagamos eso. Ahora se dirige a los oyentes. Y luego pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hay mucha gente que dice, no, yo soy salvo, yo recibí al Señor y Él me salvó. Sí, estos también salieron de Egipto, digamos, ¿no? Pero Dios no nos salvó simplemente para salvarnos, para que no nos vayamos al infierno, para perdonar nuestros pecados. Él nos salvó también para que después nosotros hiciéramos algo, ¿no? La parábola de los talentos habla de que hay una obra para cada uno de nosotros que está esperándonos. Y nosotros necesitamos fe para que esa obra sea hecha verdaderamente. Porque recuerden, no la podemos hacer con nuestras fuerzas. Somos impotentes para hacer esas obras que glorifican a Dios, esas obras que dan luz al mundo. Entonces, estos que salieron, como muchos de nosotros, le provocaron a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y con quiénes Él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, ahí tenemos algo que aprender de los israelitas, ¿no? Ellos, en esa primera fase, que era una fase preparatoria que Dios tuvo para que entraran a la tierra prometida. Porque también, hermanos, entrar a la tierra prometida requiere una preparación. Y eso es lo que a veces también no nos gusta mucho, pero para que Dios nos use, primero Él nos prepara. Como dice mismo en Hebreos 12, ¿no? Nos disciplina, nos lleva, porque la tierra prometida también tiene sus tentaciones. En el desierto las tentaciones son el desánimo, ¿no? La queja, pero en la tierra prometida es la abundancia, como vamos a ver. Y precisamente muchos han caído, como dice en Mateo del 21 al 23, muchos han caído habiendo entrado a la tierra prometida, o sea, habiendo probado, podríamos decir, el poder de Dios, hacían milagros, profetizaban, pero no pasaron bien el desierto. Lo mismo pasó con la segunda generación, ¿verdad? Conocemos la historia, vemos el libro del Deuteronomio y luego Josué, entraron con Josué, pero inmediatamente la terrible historia de Israel en el período de los jueces, ¿no? Donde la tierra prometida estuvieron sufriendo. Sigue, el 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿No? Una de las cosas que Dios enseña en el desierto es a obedecer. Amén. Si usted está pasando por desierto, una de las primeras cosas que Dios te enseña es a obedecer, ¿no? En el desierto estaba la nube y el que se salía de la nube moría, ¿no? La nube era una enseñanza de andar todo el tiempo con Dios, andar por donde Dios los guía, ¿no? Porque fuera de donde Dios nos guía hay muerte. Esa era la enseñanza. Y luego la otra cosa, y vemos que no pudieron entrar, dice en el versículo 19, a causa de incredulidad. ¿Vean lo que estamos hablando? Incredulidad es pues falta de fe, ¿no? Falta de una fe suficiente, ¿no? Como les dice a los discípulos, vuestra poca fe, por poca fe. Y ellos, hermanos, tenían con qué responder. A su fe ellos habían visto las aguas del Mar Rojo abrirse para que pasen. Habían visto la provisión del maná, habían visto el agua saliendo de la roca, etcétera, etcétera. Ellos tuvieron muchas manifestaciones de la grandeza y del poder de Dios. Y en vez de creerle a Dios, Él les dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Le creyeron a los 10 espías, ¿no? Que decían, no podremos entrar. Ahí adentro, los que están ahí adentro son gigantes, tienen armas, saben todo. ¿Nosotros qué somos?
¿Qué era Israel? Era un pueblo, un montón de esclavos. Y también es interesante, Dios nunca los prepara. No leemos que los haya preparado con armamento. En todo el viaje nunca les los preparó. Él los estaba preparando ¿en qué? En la fe. Porque esa es nuestra arma principal en la vida. Con fe todo es posible, dijo el Señor. La fe es la clave de la vida. Por eso yo pienso, por eso vemos aquí, y por eso este punto, ¿qué clase de fe necesitamos tener? Dice el siguiente versículo, que está en el capítulo 4, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿No? El reposo es la tierra prometida. Es una palabra que habla de la tierra prometida y también habla de un reposar, ¿no? Como era el sábado, por ejemplo, día de reposo, día de reposar. Y luego aquí vamos a mirar lo que quiere decir el reposo, quizá para nosotros. Dice, porque también a nosotros, ok, entonces ellos, aunque estaba vigente la promesa, no pudieron entrar. Aunque Dios había dicho, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, por su incredulidad, ellos no pudieron entrar. Amén. Había una palabra para ellos. Había una intención, pero ellos no lo creyeron. Que es el único requisito que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana y para hacer las obras maravillosas. Creerle a Dios y a lo que Él habla y a lo que Él promete. 2 dice, porque también a nosotros, está hablando a los hebreos, salvos, ¿no? Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces hay que tener temor y tenemos que tener fe, o sea, temor de Dios y fe cuando Dios habla. Tenemos que creer lo que Dios dice. Pero los que hemos creído, aquí está hablando de algunos que han creído, entramos en el reposo, ¿no? En lo que en el Antiguo Testamento era la tierra prometida. Dice, de la manera que dijo, por tanto, no juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿no? O sea, Dios dijo, estos no van a entrar en el reposo de Dios, aunque ya sus obras están acabadas. Recuerden Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ha preparado de antemano, ¿no? Igual, estos, dice, los que han creído son los que entran en el reposo, pero los que no han creído no entrarán en mi reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿no? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué pasó con Dios el séptimo día? Dejó de hacer todo, dejó de crear, ¿no? Los primeros 6 días hizo toda la creación. El séptimo día, el sexto día creó al hombre, le dio autoridad al hombre precisamente para que el hombre continuara la obra. Amén. Y él reposó de sus obras. Ahora Dios ya no iba a obrar él directamente, sino iba a obrar a través de Adán, ¿ya? A través de Adán obedeciendo, y empezó a obrar, ¿no? Le dio el encargo de, por ejemplo, poner nombre a todos los animales. Y Adán puso nombre a todos los animales. Empezó, y ahora mismo Dios, su reino va a funcionar a través de hombres. Amén. De hecho, yo creo que hay muchas buenas obras que Dios ha preparado y no se han hecho, porque hombres no han tenido la fe que debieron tener en ese momento.
¿no? Yo escuché una predicación de Miles Monroe, dijo, el lugar donde está la mayor riqueza de esta tierra, dice, es el cementerio, porque ahí están sepultadas todas las cosas buenas que Dios tuvo para que los hombres hicieran, ¿no? Entonces, aquí dice que reposó Dios el séptimo día, y otra vez aquí sigue, ¿no? Dios es tajante, amados hermanos. Si no hay fe, no entrarán en mi reposo. Si no cuidamos esto, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, también creo que lo repite 3 veces, ¿no? Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, esta es otra de las causas por las que no entraron, por falta de fe. Obviamente la falta de fe pues impide la obediencia, ¿no? Dice, otra vez determina un día. ¿Qué día? Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Es la tercera vez. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ay, gracias, Jenita. Si oyereis hoy su voz. Okay. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, gracias, vuestros corazones. Entonces, hermanos, la fe nuestra debe aprender a oír la voz de Dios, creerla y hacerla, ¿no? Un corazón sencillo de oír y creer y hacer. Ese es el plan de Dios. Porque confiamos en Dios, ¿no? El pecado de Adán y Eva fue, Adán, en otras palabras, digamos, yo lo puedo traducir, Adán dijo, yo puedo con mi vida. Cuando yo conozco el bien y el mal, yo voy a poder tomar mis decisiones. Y se independizó de Dios, ¿verdad? Y se hizo independiente de Dios. Comió del árbol que Dios le dijo, no comas, ¿no? Él le hizo caso a otras cosas y no a la palabra de Dios. Él endureció su corazón. Adán y Eva endurecieron su corazón y escucharon otra voz. Y hoy en día tenemos muchas voces, ¿no? Al final vamos a ver que hay una batalla para la fe. En Hebreos 4:8 dice, porque si Josué nos hubiera dado el reposo, la tierra prometida, no hablaría después de otro día. O sea, ese es un reposo, figura y sombra de lo que va a ser el reposo nuestro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, ¿no? Así como Dios reposó de hacer y empezó a obrar a través del hombre, también los hombres debemos de reposar de querer de las obras, ¿no? De querer agradar a Dios por las obras, para empezar a hacer las obras que Dios quiere que hagamos, que quiere hacer a través de nosotros. Amén. Es un reposo de nuestras obras, un reposo de nuestra iniciativa, un reposo de todo lo que nace no de obediencia. Amén. Tristemente, a veces hay hombres atrapados en sus obras, ¿no? Metidos en lo que ellos han programado y saliéndose de la voluntad y de las obras de Dios. Entonces, el que ha entrado en su reposo, quiere decir el que ha entrado en la tierra prometida, lo que Dios quería para ellos, es un hombre que ha reposado de sus obras, que vive por la obediencia a Dios, que vive por la palabra de Dios, que vive para obedecer y para glorificar a Dios. Ese es el que ha entrado en su reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, ¿no? El que queda todavía en este nuevo pacto, yo le puse. Este es nueva versión. Sainiana. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No, el reposo en mis obras es el considerar como
más importante la voluntad de Dios que mis obras. Amén. El poner en primer lugar la obediencia a lo que a mí me parece, ¿no? Amén. Miren, es interesante que puse aquí Deuteronomio 6:10 como para mostrar lo que era el reposo. Dice en Deuteronomio 6, cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, dice, ¿no? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, etc. Pero la cosa es que la tierra prometida lo tiene todo. Cuando entramos en la obediencia a Dios, todo está. No hay que hacer nada. Amén. Hay que buscar primeramente, como dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas vendrán en su tiempo, en su forma. Amén. El reposo es un lugar donde está todo listo. Y en medio de todo eso, y como cosa central, son las buenas obras de luz, las buenas obras que este mundo no está viendo. Porque muchos evangélicos creemos que hacemos buenas obras, dándole 5 pesos al que nos limpia el vidrio en el auto. O sea, esas no son las obras de fe. Esas son las obras que todos los hombres pueden hacer. Las obras de fe son obras iluminadoras. No tienen que ser cosas grandes, ¿no? Que resucite un muerto, aunque incluye, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios hace, transformaciones. Por ejemplo, cuando a alguien le hablamos y se convierte. Por ejemplo, esa es una buena obra. Una conversión real de una persona es una buena obra. No sé, el hecho de que una persona le ayudemos, cambie su vida. Bueno, ¿cuántas buenas obras habrá? La cosa es que no todas las obras son visibles a estos ojos, ¿no? Las obras buenas de Dios son poderosas y muchas veces lo más poderoso no es tan visible. Amén. Pero el reposo de Dios nos trae todo junto con la obediencia a Dios. Amén. Por ejemplo, ¿cómo los discípulos no creían en la provisión de Dios? ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Jesús les reprende. Amén. Bien, la necesidad de una fe suficiente y cómo obtenerla. Amén. Quizás podemos obtener alguna ayuda para saber cómo tener esa fe suficiente para vivir y para realizar las obras de fe. Israel y su preparación en el desierto es un buen ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que Israel tuvo en el desierto que nosotros tenemos que ver y aprender, ¿no? Por ejemplo, miren, de todo el pueblo, uno de los que entró fue Josué. Miren qué pasaba con Josué. Y dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. No, él estaba desde el comienzo interesado, hermanos, en las cosas de Dios. El pueblo, por el contrario, siempre estaba quejoso, siempre estaba poniendo la mirada en ellos, en su carencia, en que no había agua, en que no había sed, y murmuraban, y ni siquiera iban a Dios con esas sus necesidades. Murmuraban contra Josué y contra Moisés y Aarón. Siempre estaban, incluso muchas veces casi quisieron apedrearlos, ¿no? Echaban la culpa a otras personas de sus carencias, ¿no? Cuando lo que tenían que hacer era pedir a Dios, porque cuando pides a Dios y Dios te lo concede, la gloria es para Dios.
Entonces ellos estaban tan centrados en sí mismos que nunca vieron el propósito. El propósito era el desierto viene para llevarlos, para acondicionarlos a entrar en la tierra prometida y ahí tener victoria. Ese era el propósito. Entonces nosotros necesitamos aprender eso. También, esto está en Deuteronomio y dice, ¿y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate, dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Recordemos lo que nosotros hemos visto, que ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ellos tenían que estar mirando la ley, porque Dios les dio la ley. ¿Para qué? Para que conocieran a Dios, para que conocieran lo bueno y lo malo, para que ellos pudieran, podemos decir, fortalecer su fe. Aquí están las cosas que podemos ver, que podemos aprender de los israelitas, ¿no? Los milagros de Dios. O sea, tenemos que aprender en el desierto que Dios es todopoderoso. Precisamente cuando nosotros somos débiles, entonces vemos la fortaleza de Dios, ¿no? El mismo Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí veo que su gracia es suficiente, ¿no? La nube, ¿no? Que habla de la guianza de Dios, habla de la obediencia a Dios. Dios les llevó con la nube que los protegía del sol, ¿no? Su aire acondicionado, todos los días. La nube se paraba, ellos tenían que parar. La nube se movía, ellos agarraban pillas y se movían. Entonces la nube es una de las, podemos decir, de las enseñanzas, ¿no? Por eso muchas veces en el desierto tenemos carencias, ¿no? Dependemos. Cuando hay abundancia de todo, yo tomo mis decisiones, puedo viajar, puedo hacer lo que quiera. Pero cuando hay carencias, tengo que someterme. Y eso pasó en el desierto. La ley fue dada también en el desierto, ¿no? El tabernáculo que habla del acercamiento de los hombres a Dios. Habla de cómo los hombres tenían que tener ese acercamiento a Dios, era en el tabernáculo. Hoy para nosotros es la fe en Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que, aquí puede hablar de la oración, el sacerdocio, ¿no? El sacerdocio que era un protocolo para el acercamiento del pueblo a Dios. Estas cosas, hermanos, tenemos que vivirlas y tenemos que practicarlas si queremos tener una fe suficiente. Amén. Dios nos ha dado muchas otras cosas también, los dones espirituales para edificación de la iglesia, muchas cosas que nosotros tenemos, la obediencia, como hemos visto. Todas estas cosas deben llevarnos a vivir en un nivel de fe aceptable. Y ese nivel de fe aceptable se va a ver cuando las obras que nosotros empecemos a hacer sean obras de fe, ¿no? Esas obras que Dios está queriendo mostrar por su iglesia, mostrarse, podemos decir, a través de esas obras al mundo, a la iglesia, a todos. Amén. Nuestra fe, que no sea una poca fe. Amén. Que nuestra fe sea suficiente. Y muchas veces no sustituyamos con nuestro esfuerzo personal. No se pueden sustituir el esfuerzo personal en las obras, en lo que Dios quiere hacer por medio de la fe, en lo que Dios quiere proveer por medio de la fe. A veces las obras, más bien, o sea, nuestras capacidades impiden que Dios haga, ¿no? Pablo dijo, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Por último, ya para terminar, Pablo y Timoteo, son dos pasajes
Bueno, aquí antes de eso está el ejemplo de Jesús, ¿no? ¿Cuánto Jesús oraba? La oración es clave para mí, digamos, ¿no? La oración, está bien que Dios tiene comunión. Yo he vivido mucho tiempo pensando que yo oro todos los días porque Dios está en comunión conmigo. Pero hay a veces tiempos de oración necesarios. Jesús también tenía comunión con el Padre cuando andaba, ¿no? Cuando vivía, pero él se apartaba. Por ejemplo, aquí Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 6:46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, ¿no? Después de tener las victorias que tuvo, él se fue a orar. En aquellos días se fue al monte a orar a Dios y pasó la noche orando a Dios, ¿no? En Lucas 18 habla de la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, hermanos, es una necesidad, especialmente para mantener el nivel de fe que se requiere, como hemos visto, para hacer aquellas obras de Dios. Amén. Y en su carta, estoy terminando ya, el apóstol Pablo a Timoteo dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Le está recomendando para que lo que Dios había profetizado acerca de él se cumpla. Y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Amén. Dos cosas, hay que mantener la fe y la buena conciencia, porque hubo algunos que la desecharon. ¿Y qué pasó con ellos? Naufragaron en cuanto a la fe. Por tanto, se puede naufragar en cuanto a la fe. Le sigue diciendo en capítulo 6 en su carta, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Hermanos, hay una pelea, hay una lucha que debemos pelear. Y la verdadera lucha espiritual nuestra es la lucha de la fe. Es la lucha que nos va a mantener en una fe que escucha a Dios, que obedece a Dios y que, fruto de eso, hace las obras maravillosas de Dios que traen luz a los hombres y que traen gloria a Dios. Dice, pelea la buena de la fe, echa mano de la vida. ¿De qué vida eterna? De la vida que portamos, la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Esa es de la cual había que echar mano, a la cual dice, asimismo fuiste llamado. En su segunda carta dice, ya Pablo, en sus últimas palabras que escribe, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esto es el testimonio de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Él había guardado la fe. O sea, yo lo tomo como que él había vivido en ese nivel de fe que le permitía hacer las obras de Dios. Había luchado para no bajar su vida espiritual, ¿no? A veces nos pasa, me siento medio bajo espiritualmente. No, Pablo había peleado para estar siempre en un nivel de fe que traía las obras de Dios. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón y creo que si nosotros la seguimos como les exhorta el autor a los hebreos, y si no endurecemos nuestros corazones y definimos vivir vidas de fe, veremos la gracia de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos la gente conociendo a Dios a través de nosotros. Amén, a través de nuestras obras, como dijo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios nos ayude en esta palabra. Amén.